Libertópolis.com. Libertópolis.com. Los mejores programas solo en Libertópolis.com. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. 6:05 de la tarde y arrancamos Contravía por la tarde. Les habla María Dolores Arias. Qué gusto iniciar ya esta semana. Ya se está yendo el mes, impresionante cómo se nos está yendo. Y esperemos, bueno, ha estado algo nublada esta tarde, ya casi noche. Bueno, ya de noche aquí anochece muy rápido. Pero está algo nublado y no sé qué tanto vamos a poder ver la superluna. Así que si tiene oportunidad de verla, si donde usted está hay oportunidad de verla, pues aproveche a disfrutar esta superluna esta noche. Y hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a estar platicando con nuestra invitada, María Fernanda Cabal. Ella es representante de la Cámara, diputado de la Cámara de Representantes en Colombia. Y ella tiene un video muy bueno, por cierto, lo publiqué en mi página en Facebook, MDA30. Un video cuando se estuvo discutiendo los acuerdos de paz, esta discusión que había entre diputados y senadores respecto a estos acuerdos que entraron en un plebiscito y los cuales pues ganó la oposición el no sobre estos acuerdos. Interesante porque estos acuerdos, a pesar de toda la maquinaria y toda la publicidad que hubo respecto a la aprobación, si ustedes bien recuerdan, fue cuando aquella actividad en Cartagena, en la cual llegaron presidentes vestidos de blanco y todos los que estaban invitados llegaron vestidos de blanco, Timochenko, que representaba a la guerrilla también, y se firmó un gran libro, y volaron palomas, y bueno, todo eso vamos a platicar con nuestra invitada, María Fernanda Cabal, respecto a estos acuerdos, qué había en estos acuerdos y por qué se opusieron a que se firmaran o se ratificaran estos acuerdos y que al final pues ganó el no en el plebiscito. Así que de eso vamos a estar hablando en el siguiente segmento. Ahora me gustaría platicar con ustedes los diferentes titulares que van a ser noticia en las próximas horas. Como cuáles, por ejemplo, la sala reduce de 6 a 9 años la pena de Arnoldo Medrano. Así es, el exalcalde de Chinautla. ¿Usted recuerda a aquel alcalde de Chinautla, el cual fue pues acusado de corrupción y fue acusado de haber sido quien cobraba el YUSI a través de una compañía, y esta compañía resultó ser compañía de su familia, que también les pagaban una comisión por cobrar el YUSI cuando ellos no podían tercerizar este cobro? Pues bueno, el Tribunal Octavo de Sentencia había condenado en el mes de julio pasado al alcalde a 9 años de prisión. Esto por adjudicar el cobro del YUSI a una empresa privada. Y que después resultó que la empresa era de familiares de Medrano. Pues bien, esta resolución fue modificada a favor de Medrano. Hoy, esta pena fue dictada por el tribunal, fue una pena de 3 años conmutables por abuso de autoridad y 6 años más de prisión inconmutables por concusión. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, de esos 9 años eran 6 por abuso de autoridad y 3 por abuso de autoridad y 6 por concusión. Pues uno de estos, pues los de abuso de autoridad que son conmutables, pues la Sala de Apelaciones decidió este lunes modificar la sentencia y redujo a 2 años de prisión conmutables a razón de 100 quetzales diarios por abuso de autoridad y estableció una cárcel conmutable de 4 años a razón de 50 quetzales diarios. Así, el Tribunal Octavo, que había impuesto una multa de 50,000 al alcalde, con la modificación de hoy, esto se redujo a una sanción económica de 25,000 quetzales. ¿Cómo ve? Pareciera que es un buen negocio ser acusado de estos delitos, de ser declarado culpable y de ahí, pues pagar las multas. No tengo claro, al menos en las notas que hemos revisado, no tengo claro si va a devolver parte de esas comisiones que se pagaron a esta empresa privada. Esta investigación que hizo el MP, en la cual presentó la denuncia, habla que esta empresa recaudó 12 millones
231,000 quetzales en un periodo del 1 de enero del 2011 al agosto del 2012. Y que por esa opción, por ese cobro, esa tercerización de cobros, tenía una comisión o un cobro mensual que sumaron 1,234,787 quetzales. Esto es el 15% del cobro que hacía de Yussi. Entonces, la comisión que había recibido, pues, había sido firmada por los representantes y la comuna de Chinautla. Y este contrato, pues, fue aprobado. Después de una auditoría se anuló, pero se determinó, además, como les decía, la Contraloría General de Cuentas determinó que esta empresa estaba vinculada con la nuera de Medrano. Así que, como ve, cobraron aproximadamente, según las investigaciones del MP, 1,234,000 quetzales, un poco más, y va una multa de 25,000 quetzales. Haga cuentas. Por otro lado, el Ejecutivo le dice que les hace el feo a los periodistas y les dice que ya no van a poder ingresar a la casa presidencial. Según esto, el portavoz Heinz Heinemann afirmó o informó que este lunes, luego del gabinete de gobierno, el Ejecutivo, aquí valdrá la pena aclarar bien quién tomó esta decisión de ya no permitir el ingreso a los periodistas en la casa presidencial. Esto donde estaban las conferencias de prensa, tanto del presidente como de funcionarios cuando se concluía este gabinete de gobierno. Heinemann indicó que esta decisión, y aquí dicen que fue tomada por la Secretaría de Comunicación Social. El secretario de Comunicación Social decidió entonces que esto no se iba a hacer, esto según él, según el portavoz, con el objetivo de facilitar la logística, por lo que ahora será el Palacio Nacional de Cultura donde se van a desarrollar estas actividades. Así que ya no va a ser en casa presidencial, sino ahora habrá que esperar a que aparezca el presidente y también los ministros para que den declaraciones después de estos gabinetes. Además, refirió que la casa presidencial ahora es un espacio privado y de descanso para el presidente Jimmy Morales. ¿Cómo ve? Pues yo creo que al final todos tienen derecho a tener su privacidad y su descanso en su casa, con su dinero, con su plata. Y es muy válido. Así que la restricción, ya no van a poder ingresar periodistas, fotógrafos, porque perturban el sueño de, pues no sé, los inocentes, pero sí del presidente y quienes estén en casa presidencial. Por otro lado, pues Trump dio unas declaraciones y dio una entrevista en CBS, en el programa de 60 minutos, y ahí pues habló de varias cosas. Y unas cosas que también, o una de las declaraciones que se ha seguido muy de cerca, es respecto a la política migratoria que tendrá Donald Trump cuando asuma la presidencia, esto en enero del próximo año. Y según por las declaraciones, pues se espera que continúe la política de Obama, pero también habló acerca de deportar a solo aquellos que son delincuentes o enjuiciar a aquellos que son delincuentes. Esto habrá que darle mayor seguimiento a esta noticia. Así que creo que valdrá la pena hacer un programa acerca de las implicaciones de Trump y habrá también que hacer un programa acerca de la República, porque muy pocas veces o estamos tan acostumbrados al presidencialismo en nuestros países que creemos que Trump puede hacer cualquier cosa. Y de esto pues valdrá la pena, porque también para mí en lo personal considero que es una prueba a la República de Estados Unidos y que tanto se mantienen aún las instituciones y que tanto se han perdido. Y ya para irnos, el juzgado de femicidio, bueno, para irnos al corte, no crea que para irnos del programa, porque esperamos que usted nos acompañe las 2 siguientes horas. Así que el juez de femicidio ordena a Taracena, ¿qué cree? Le ordenó que no se acerque a 62 trabajadoras. Así que Mario Taracena, actual presidente del Congreso, tiene prohibido acercarse a 62 trabajadoras del Congreso, las cuales lo denunciaron por violencia contra la mujer. Esta medida también va para el subdirector general del Congreso, Emilio Dávila Figueroa, y para su asistente de la Dirección General, Gerson Sotomayor.
Según la sentencia, se dice que prohíbe a los presuntos agresores que perturben o intimiden a las agraviadas. Esto es una notificación que fue hecha con fecha de ayer y fue otorgada por la jueza Vanessa Rodríguez a los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República de Guatemala. Esto es Sintracor, donde tendrá esta restricción tendrá vigencia durante 2 meses. Por otro lado, pues en las declaraciones que dio el subdirector general del Congreso, pues dice que se le está dando un mal uso a la ley de femicidio y que son pues prácticamente represalias por los cambios que han hecho en el Congreso y sobre todo en la parte de los trabajadores, que ha incomodado a muchos del sindicato y por eso está ahora esta demanda. Mientras se dilucida quién tiene la razón, pues Taracena y 2 personas más del Congreso tienen prohibido acercarse a 62 trabajadoras. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestra invitada, la diputada María Fernanda Cabal, acerca de los acuerdos de paz en Colombia y por qué se pusieron a estos acuerdos. Y si usted no lo permite, a partir de las 7 de la noche, pues estaremos hablando con usted acerca de los retos gerenciales en Más Negocios. Regresamos. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Estamos en Contravía por la tarde, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes y en especial hoy con María Fernanda Cabal. Muy buenas tardes, María Fernanda, bienvenida. Gracias, María Dolores, por la invitación. Al contrario, muchas gracias por haber aceptado. Sé que tienes una agenda muy apretada en esta visita a Guatemala y me gustaría que habláramos contigo varios temas, en especial de lo que está sucediendo en Colombia. Para su referencia, María Fernanda Cabal es politóloga y política colombiana. Participó en las elecciones del 2014, en la cual encabezó la lista de la Cámara de Representantes por Bogotá. Fue una de las listas más votadas en Bogotá y esta fue nominada por el Partido Centro Democrático, el cual es liderado por Álvaro Uribe. Obviamente, antes de llegar a esta diputación, pues estuviste en otras actividades. En una de ellas que me llama la atención fue que estuviste en la Fundación Colombia Ganadera, que fue donde hiciste un programa o fundaste un programa de acompañamiento a víctimas del terrorismo. O sea que la situación de la guerrilla y de este terrorismo que hay en Colombia no es ajeno y al contrario de lo ajeno es cercano en cuanto a este acompañamiento como a las víctimas del terrorismo. Me gustaría que empezáramos a hablar un poco antes de tu inicio en la parte política, ya como representante de la Cámara. ¿Cuál era tu percepción de la guerrilla en Colombia cuando eras joven, cuando estabas en la universidad? ¿Qué era lo que se comentaba en tu familia? Cali, que es en el suroccidente de Colombia, nosotros nos tocó un fenómeno de una guerrilla muy activa, muy poderosa, especialmente de las FARC. Menos ELN y prácticamente EPL no, pero las FARC sí. Y se concentró en un barrio popular muy grande, un barrio de invasión que se llamaba Siloé. Tiempo después me cuenta a mí un desmovilizado del M-19 que habían llegado a tener casi 3.000 milicianos. Una locura, en el año 84. El M-19 es una guerrilla urbana, pero existen en las memorias de un jefe guerrillero que se llamaba apellido Bateman, Jaime Bateman, donde él sugiere que el M-19 sale por órdenes de las mismas FARC que eran rurales para urbanizar la guerra. Hay quienes del M-19 me dicen que esto no es cierto, pero ahí está en el libro de Bateman, que fue Jacobo Arenas, líder de las FARC, uno de los que ordenó la fundación del M-19.
Nosotros vivimos con cercanía lo que eran los movimientos sociales, revolucionarios, especialmente en la Universidad del Valle, donde cuando salían estos estudiantes encapuchados a pelear con la policía, tenían que cerrarse las vías, o sea, lo vivía uno de alguna manera en esa tensión social. Posteriormente muchos secuestros, se volvieron especialistas en secuestros, a la gente se la llevaban arriba a la cordillera, a la zona indígena entre el Valle del Cauca, que es el departamento, y el Cauca. Y bueno, muchos padecieron esto, muchos muertos. Quien manipulaba, quien tenía control territorial era el Frente Sexto de las FARC. Y eso duró muchos años, especialmente en el gobierno de un presidente que fue muy benévolo con la guerrilla, también lleno de palomas y con un discurso, pues, a mi criterio no de un presidente, un discurso que era más como de un poeta. Él pretendía firmar un proceso de paz con los tres grupos. Esa época se llamó la tregua. Y la tal tregua lo que le sirvió a los grupos armados fue multiplicarse como un cáncer, tener control territorial, poblacional y empezar a participar en política. Entonces lo vivimos, siempre analicé el fenómeno, lo traté de leer como un fenómeno social por reivindicación, por pobreza, pero a la final nunca entendía por qué si defendían los pobres también asesinaban pobres, por qué desplazaban gente pobre, por qué hacían ajusticiamientos. Y con esa inquietud fui creciendo y finalmente me formé con la formación que tengo hoy. Una familia de origen liberal, mi padre, conservador, mi madre, pero que teníamos claro que los principios y valores no se negocian, que teníamos claro que la única forma de construir sociedad civilizada es siendo personas solidarias, ayudando a los más pobres. Yo soy creyente total, pero también soy defensora de la empresa privada, de la generación de empleo, y creo que la función del Estado, entre otras, es promover políticas públicas para el bienestar de la gente que realmente necesita. Ser asertivos. Si la gente se educa, se rompe la cadena de pobreza. A raíz de eso, bueno, te gradúas, tienes varias actividades después de graduarte, estás en varias fundaciones. ¿Y cómo es que surge este programa de acompañamiento a las víctimas del terrorismo y cuáles son las experiencias que tienes durante este programa? Claro, dentro de todo lo que empecé a estudiar, estudié ciencia política en la Universidad de los Andes, siempre he ayudado y he conocido las historias de la gente, de gente desconocida, gente que solamente con escuchar su drama sienten que hay un consuelo en su vida. Pretendí acercarme porque yo creo que uno se hace más sensible cuando escucha al otro. Nosotros somos sociedades terriblemente desiguales, donde hay una marginalidad muy alta. Yo digo que venimos con muchos defectos desde la época de la colonia, pero no por eso tenemos que seguir avivando el fuego de la contradicción violenta. Nosotros tenemos que construir patria juntos, entre todos, y lo podemos hacer, entendiendo los derechos de cada uno y los límites de cada uno. Había algo que me causaba curiosidad, era la gran capacidad de la izquierda para distorsionar la realidad, para vender una narrativa mentirosa, para siempre poner de culpable al ejército y al Estado y a los civiles que se defendieron y ponerse ellos de víctimas. Eso se llama inversión revolucionaria. La manipulación en ese lenguaje y en ese discurso. La manipulación del discurso, del lenguaje, cómo cooptan las entidades públicas y las ponen a hablar el mismo discurso, cómo penetran la justicia, cómo logran perseguir solamente por el hecho de haberse defendido, ser un soldado de la patria, perseguirlo hasta llegar a condenarlo. O sea, toda una maraña. Y mi esposo entró como presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos hace 12 años. Cuando él entra de presidente, ya los paramilitares estaban desmovilizados en un área que se llamaba Ralito. ¿Qué sucede? Que en el sector rural, la gente durante 30, 40 años sufrió los embates de la guerrilla, invasiones, asesinato de trabajadores, abigeato, y con el tiempo ese fenómeno se recrudeció y hubo quienes se empezaron a defender. Ahí nace la primera autodefensa, que es que se juntaban agricultores y ganaderos, lo que pasaba con los ronderos en Perú, que eso también existe, es legal. Acá empezaron a defenderse y en esa defensa empezaron ya
a haber confrontaciones muy violentas. De ahí surge posteriormente, con el narcotráfico y capos de la mafia que ayudaban a financiar la defensa, el fenómeno del paramilitarismo. Entonces ya cuando viene el fenómeno del paramilitarismo ya son ejércitos armados que enfrentaban a la guerrilla. Pero ¿quién quedaba en la mitad? La población civil, como siempre. Entonces si el campesino no le avisaba a la guerrilla que llegaba el ejército, los paras lo mataban. Si no le avisaba a los paramilitares que venía la guerrilla, venía el ejército, lo mataban. Entonces siempre quedaba la población civil entre dos fuegos que terminaba siendo desplazada por este fenómeno de violencia. Pero también me parecía a mí de toda esta lectura que siempre estas ONGs y su narrativa de izquierda decían es que ganadero paramilitar. Yo decía, pero por Dios, si a este señor le mataron los hijos, lo secuestraron o lo secuestraron 3 veces, le acabaron su patrimonio. Es que no todo ganadero es paramilitar, hubo gente que le tocó defenderse. No justifico la violencia, pero explico fenómenos sociales de causa y efecto. Al final, el principio que hay que defender es el inicio del uso de la fuerza. Al final, la fuerza o la violencia es moral cuando estás defendiéndote, no cuando la inicias para atacar a alguien más. Correcto, pero aquí satanizaron completamente al que se defendía. A cualquiera que se defendió, hoy está preso o judicializado. Que es ahí donde hablabas de la manipulación del discurso. Y María Fernanda, en esta manipulación del discurso, muchas veces se suele creer que solo la gente con menos educación formal es la que cae en esta manipulación. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? No, los más manipulables son los jóvenes, por Dios. El joven con sus emociones es el que siempre se inclina a convertir esto en una pasión. Entonces, si tienen profesores que les introducen una narrativa mentirosa, falsa, llena de motivaciones para seguirla, pues inmediatamente empiezan a captar adeptos y a reclutar gente para sus movimientos de izquierda y de extrema izquierda. Pero ese libro que yo logré recopilar, que se llama Acabar con el Olvido, era por mi inquietud de las injusticias frente al gremio ganadero. Logré recopilar más de 10.000 historias de terror documentadas, se las facilité a la Fiscalía, Unidad de Justicia y Paz, que eran los que estaban desmovilizando paramilitares y posteriormente ingresaron muchos guerrilleros. ¿Por qué? ¿Por qué quería hacer esto? Primero, para hacerlos visibles. Segundo, porque los pobres ganaderos han sido víctimas de todos los grupos. Empezaron obviamente por los grupos guerrilleros. Luego, a pesar de que algunos se defendieron, terminaron siendo víctimas de su propio invento, porque el fenómeno paramilitar, al ser descontrolado, al ser ilegal, terminan ellos ejerciendo un poder absoluto. Entonces, antes te extorsionaba la guerrilla, ahora los paras. Antes te robaba la guerrilla, ahora te roban los paras. Antes te desplazaban unos, ahora los otros. Entonces, tenemos víctimas en ese libro de todos los grupos. Víctimas de la guerrilla, sino también víctimas de los paramilitares. Todos, al final, claro. Víctimas de esta guerra en la cual la población civil siempre queda en medio. Hablemos acerca de la manipulación del discurso cuando regresemos del corte respecto a la consulta de los acuerdos, de estos acuerdos que se habían... Pues mira, al final hubo mucha información que quienes estábamos desde afuera, si no poníamos atención, podíamos irnos, aquí decimos, con la finta. ¿Por qué? Porque vemos una ceremonia en la cual está el presidente de la República en Colombia, llegan diferentes autoridades de diferentes países, presidentes de otros países a esta reunión, todos de blanco, firmando un documento en el cual se va a firmar por fin una paz. Hablemos de esto cuando regresemos del corte, porque uno pensaría, bueno, están los colombianos pues firmando ya un acuerdo de paz con la guerrilla. Esto era parte de esa manipulación del discurso. Vamos al corte y regresamos. Contravía PM. Muy buena tarde para ustedes, qué bueno saber que están en sintonía. Bienvenidos a Contravía por la tarde de este jueves. Contravía PM con Juan Francisco Rodríguez de 6 a 7 de la noche. Contravía PM por la 102.1 FM y libertópolis.com para el mundo.
Ya se acerca la Navidad, ya se acercan estas fiestas de fin de año y qué mejor que celebrar con un ponche de frutas en San Martín, receta original de la casa, o para este frío que ya va a empezar y que ya se empieza a sentir, ¿qué les parece un chocolate artesanal con cacao 100% guatemalteco? Ahora en San Martín tú puedes disfrutar todas estas bebidas, un ponche de frutas o un delicioso chocolate. En San Martín, hacen tu día especial. Regresamos a Contravía por la tarde y estamos platicando con María Fernanda Cabal. Ella es representante, es diputada de la Cámara de Representantes por Bogotá, en Colombia. Y estábamos hablando acerca de esta actividad en la cual uno desde afuera, viéndolo desde el exterior, pensaría, por fin estaban firmando la paz los colombianos, llegan presidentes de diferentes, incluso creo que el presidente de Guatemala llegó, creo que también Peña Nieto, llegaron varios presidentes. Todo un acontecimiento esta actividad en la cual estaban también los guerrilleros firmando este acuerdo y todos de blanco. Palomas volaron, en fin. Sin embargo, por ahí había una vocecita que decía no. Hablemos acerca de esta manipulación del discurso que hablamos en el corte anterior. Bueno, desde el principio de las negociaciones, la manipulación del discurso fue permanente. Es una estrategia que se repite, porque es un modelo. Al opositor democrático hay que satanizarlo, demonizarlo, rotularlo. Por lo general se nos llama fascistas, mano negra. En Colombia paramilitares, se nos dice guerreristas, enemigos de la paz. No, es más lo referente a la guerra, ¿no? Porque el oligarca no nos puede decir santos, porque el oligarca es él. Ok. Entonces, es ese uso del lenguaje para dejarte sin capacidad de reaccionar, porque es el mismo gobierno que promueve la paz, pero agrede a la oposición democrática. Eso lo hacen los revolucionarios con mucha frecuencia. La mentalidad revolucionaria busca, a través de procesos fraudulentos, legitimarse demonizando a su oponente. Entonces uno no entiende cómo, si yo voy a construir paz, no empiezo por desarmar el lenguaje. Cuando ellos nos decían a nosotros que es que nosotros éramos los que teníamos que llamar a las FARC de forma diferente. Ya no se les puede decir terroristas. Yo simplemente le digo una cosa. Para mí seguirá siendo terrorista siempre, porque los muertos no reviven. Si los revivieran, les cambiaría su condición. Para mí siguen siendo los mismos bandidos terroristas. Sin embargo, ¿que hay que construir paz? Sí. ¿Sobre mínimos? Claro. Pero ese discurso lo que ayudó fue a polarizar a la población colombiana. Ese show de Cartagena costó $1.7 millones cuando hay niños en La Guajira, indígenas, que se mueren hoy de hambre, niños desnutridos. Eso tiene muy mal recibo en Colombia. Esa pompa, esos excesos, ese todo el mundo de blanco, ese show, ese circo, teniendo a Timochenko, que creo que tiene más de 400 órdenes de captura, una cosa absurda de todos los crímenes que ha cometido, todos los criminales de lesa humanidad en la tarima. Por Dios, respeten la dignidad humana. Aquí hay demasiadas víctimas. ¿Cómo se llega a esto, María Fernanda? Porque hablabas antes de llegar a todo este show mediático, ¿cómo se llegó a estas negociaciones? ¿Quiénes fueron los que negociaron? ¿Cuáles fueron esas negociaciones? ¿Se escuchó a la población? ¿Se escuchó realmente a las víctimas? Porque al final daba la impresión que era un acuerdo en el cual los colombianos estaban ya diciendo queremos paz. Todo lo que hizo el gobierno desde el principio fue manipulado. Hay quienes dicen en las historias que hay un señor Maya, Henry Maya o Amaya, que es el que se aproximó a las FARC, que hace mucho tiempo había tenido una negociación fallida. Pero también se habla de la cercanía del hermano del presidente Santos, que se llama Enrique, con los líderes de las FARC. De hecho, se decía que viajaba con frecuencia a Venezuela a encontrarse con ellos. También se sabe de la proclividad de él cuando joven, de su inclinación comunista. Se le decía, le tenían un apodo, le decían el guerrillero del Chicó. Chicó es el barrio de los ricos, por decirlo así.
O sea, esos ricos que les gusta estar con la guerrilla. Los guerrilleros de Penthouse. Los guerrilleros de Los Penthouse. socialistas de Exacto. Penthouse. Entonces, desde esa época se le conocía a él que ser amigo de la izquierda, amigo de todos estos personajes. Y él facilitó la negociación. Y de hecho, él es el que muchas veces viaja delegado por el presidente, que tampoco nos parece correcto. Que el hermano, pues terminamos nosotros como con los hermanos Castro. ¿Y a qué hora nosotros elegimos al señor Enrique, de facilitador? Y las fotos abrazado con Timochenko, o sea, el mal ejemplo le salió costoso a este gobierno. Ellos empiezan a negociar a espaldas del país y es el presidente Uribe el que los descubre y de ahí salen las negociaciones en que sí se estaban llevando a cabo. Entonces negocian a espaldas. ¿Y qué es lo que se negoció al final? ¿Y qué era lo que se hablaba con tanta pompa y lo que se decía, bueno, por fin va a haber la paz? Porque obviamente cuando hablas de paz y en una sociedad como por ejemplo la nuestra en Guatemala, que hay mucha violencia, pues todos queremos vivir en paz. ¿Qué fue lo que se logró en estos acuerdos y por qué existía esta oposición a estos acuerdos? Porque se estaba entregando todo a cambio de una paz extorsiva. O sea, para que no nos mate la guerrilla, entonces le tenemos que entregar la institucionalidad. Esa era la lectura. Absurda. Claro que queremos que no nos maten, que dejen a la gente vivir en paz. Dejen de destruir el país con su ideario revolucionario falso, farsante. Y aquí cuando empezamos a leer los acuerdos, porque duraron 4 años negociando, y 1 mes para que la población, en su mayoría gente con un nivel de lectura bajo o analfabeta, o incluso el que lee no lee, pudiera entender 297 páginas. ¿A quién se le ocurre escribir 297 páginas en un acuerdo? Me dicen a mí que el acuerdo de paz de Indonesia tiene 7 páginas. Aquí metieron lo divino y lo humano. Y a punta de propaganda mentirosa empezaron a decir que esto era la maravilla. Y nosotros a darnos cuenta de que no. Que les iban a dar 10 curules en el Congreso más 16 circunscripciones especiales de paz, entraban con 26. Que íbamos a patrocinarle su partido político con 1.7 millones de dólares, más la propaganda para promocionar la ideología comunista, que es la ideología de la muerte, $500,000 al año, más 230 guerrilleros paseando por todo el país haciendo campaña por cuenta de los impuestos de uno, más una jurisdicción especial de paz, que era un tribunal para exonerar a unos y perseguir a otros, perseguir a quien, a nosotros y a los militares, exonerar a los guerrilleros. Se les va a dar un sueldo, que yo ni siquiera estoy en desacuerdo, se les pague una ayuda mientras se reincorporan a la sociedad, pero aquí era sueldo más proyecto productivo más educación superior para ellos y para sus hijos. ¿Por qué el Estado colombiano tiene que entregarle a 7.000 bandidos privilegios cuando hay 12 millones de colombianos en la miseria absoluta que no matan a nadie tratando de sobrevivir? Pareciera más que era una indemnización o un resarcimiento a los victimarios. Completamente, completamente. Ahora, en ningún párrafo, María Dolores, había la entrega de ni 1 centavo de las FARC, que son los grandes capos del narcotráfico hoy, ni de una ruta del narcotráfico. Nada. A cambio, se les daba no extradición. A cambio, se les reconocía el narcotráfico como conexo al delito político. ¿Esto qué quiere decir que se conozca como conexo al delito político? ¿Cuáles son las implicaciones? Que es amnistiable. O sea, que no el tiene ser cárcel. narcotraficante entonces ya no tendría cárcel. Si eres narcotraficante de las FARC, no, porque en tu derecho fundamental a la rebelión necesitabas un método de financiación. Y si el narcotráfico lo ejerces tú como miembro de las FARC, estás exonerado y sos amnistiable. Si lo ejerce un narco puro, pongámosle el Chapo Guzmán, ajá, pues el Chapo sí responde. Porque pero no las FARC persigue un fin político. Un fin político. Y entonces, bajo esta lógica, asesinar, secuestrar, robar... es conexo, no importa. La gasolina de la guerra en Colombia ha sido el narcotráfico. De ahí se derivan todos nuestros males. Y con esa variable terrorífica hemos vivido los últimos 50 años. Pues toda la conexidad, como les decía yo a los juristas, desvergonzados. ¿Cómo así? Entonces, si hay conexidad, también hay conexidad con los bienes producto del narcotráfico. Hay que devolvérselos, los bienes incautados, ¿o claro, no? Porque si no es ilícita la conducta, no es irregular, pues los bienes tampoco han sido
conseguidos ilícitamente. Y ahora, en estas 297 páginas se pretendía que en un mes lo leyera la población. Correcto. Y lo decidiera. Así es. Cuando regresemos del corte, ¿cuáles eran las discusiones que había en el Congreso? ¿Cuáles eran el papel que estaba jugando las dos cámaras, el Senado y los representantes, en estas discusiones? ¿Había discusiones? ¿No había discusiones? ¿Cuál era este papel? Cuando regresemos del corte. Más negocios. No dejen que los saboteen, no se saboteen ustedes mismos. Si fuera posible tatuarse en el cerebro lo que significa lucro, busquen la forma de hacerlo, porque el primero que tiene que respaldar su empresarialidad son ustedes. Más negocios. Lunes y miércoles 7 de la noche por 102.1 FM y libertopolis.com. Que ya viene el aguinaldo, puede aprovechar para renovar la fachada de su casa. ¿Qué le parece si utiliza esta tecnología llamada tecnología Interlock que tiene Samboro, en la cual usted renueva su fachada, pone estas fachaletas y no se notan los cortes de las piezas porque están integradas en un todo y pareciera un rompecabezas en el cual pareciera una sola pieza? ¿Qué le parece ahora para renovar su casa con este aguinaldo? Una muy buena opción es en Samboro. Así que vaya, pregunte en Samboro y asesórese de los expertos con Samboro. Regresamos a Contravía por la tarde, les habla María Dolores Arias y estamos platicando con María Fernanda Cabal. Ella es es diputada de la Cámara de Representantes por Bogotá en Colombia y hemos hablado de todo este proceso de cómo vivió la guerrilla, las negociaciones, estas negociaciones y qué era lo que se estaba otorgando durante estas negociaciones. Y te preguntaba, ya en ese momento cuando se da a conocer este documento, pues ya eres diputada. Sí. Y estás en este momento importante en el país, en el cual se habla acerca de este documento, 297 páginas. ¿Cuál era el papel de ustedes como representantes y en el Senado? ¿Cuál era el papel que ustedes jugaban? Pues mira, nosotros somos una bancada cohesionada, una bancada unificada, una bancada coherente. Yo creo que ante la opinión pública hoy en día somos la bancada, puede decirse, con mejor imagen. Nosotros teníamos que dar los debates así fuéramos minoría. Ese es otro punto, María Fernanda. A veces no se habla de los temas porque no es políticamente correcto. Por ejemplo, hablar en contra de la paz. Hablar en contra de estos acuerdos o hablar en contra de, por ejemplo, una CICIG en Guatemala o hablar de por qué se debe de seguir el debido proceso aunque se trate de Roxana Valdetti u Otto Pérez Molina acusados de corrupción. ¿Cómo lo hacían ustedes? Asumiendo el costo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender que el ser políticamente correcto es cercenarse su capacidad de expresión libre. Que el ser políticamente correcto nos está dejando sin la posibilidad de cuestionar situaciones que no son de recibo, pero que por las circunstancias nos obligan a callar. Fíjate, hay una autora, su nombre es Ayn Rand, y ella dice ceder la autonomía moral. Y habla de ceder la autonomía moral es cuando permites que los demás decidan qué es lo correcto, bajo quién sabe cuál criterio, y tú no ejerzas el criterio que consideras lo que es correcto o no para tu vida. Así es, yo he leído a Ayn Rand. De hecho, aquí lo que intentamos defender desde el principio, desde una minoría dentro de un Congreso y desde una situación totalmente adversa en desventaja nuestra contra la aplanadora del Estado y su capacidad de manipulación ideológica a través de la propaganda. El costo político
estaban dispuestos a asumirlo, porque Pero es muchas que- veces eso asusta al político. Pero es que lo asumimos permanentemente. El costo político lo asumimos, pero ¿cuál fue el reto y por qué terminamos ganando? Primero, porque se tocaron principios sensibles de una sociedad que es conservadora, gústeles o no, a todos estos liberales y a todo el desorden y al relativismo moral, porque ahora todo se puede y todo Así se es, debe. ya no son terroristas, sino son personas son, obligadas a actuar de manera violenta. Cualquier cosa, así como les dije yo una vez. Entonces, la próxima vez, una violación contra una mujer es un acto de amor no consentido, porque es el uso del lenguaje para sus propios fines malévolos. Como minoría, pusimos los temas en el ojo del huracán, nos pasaron la planadora por encima, pero la gente no se estaba viendo, porque la opinión pública, así parezca indiferente, está esperando propuestas. Creo que fuimos visibles y notorios en los debates en medios, debates en la calle, debates en el Congreso, pero era impresionante. Yo le digo que era mi primera vez en el Congreso de la República ver a toda la izquierda aliada de toda por decir, los partidos de Santos, los que nunca se hubieran unido, juntos, ahora parecían hermanos de sangre y cantaban canciones y llenaban de globos blancos el Congreso, cosa que me parece que tampoco es un recinto para hacer una fiesta de ferias, llenos de claveles, la paz entierra la guerra, y cantaban, y yo decía, es increíble esta gente tan irresponsable, porque esos de la izquierda saben lo que están haciendo, pero el resto, movidos única y exclusivamente por la capacidad de presión del Ejecutivo, que tiene poderes absolutos en Colombia. Todos rezando al unísono, el derecho fundamental a la paz. Perdóneme, es que así como es de fundamental uno puede hablar del derecho a la paz, también está el trabajo, a la convivencia, y por encima está el derecho a la vida. Y solo lo da la seguridad que la da la ley. No nos tergiversen la realidad. Todos los abogados, congresistas hablando, todo mentiras. Todo era parte del libreto para agradarle al régimen. ¿Cuál era la justificación, María Fernanda, que daban estos partidos y estas personas a favor de estos acuerdos para entregarle 10 curules del Congreso más 16 de circunscripciones si no había unas votaciones como lo habían llegado todos los demás congresistas? ¿Cuál era la explicación para que pudieran estar ahí? ¿Cuál era la explicación de darle un financiamiento mayor al partido que más había sido votado pues a través de las de elecciones, recibía este financiamiento, pero estos les daban aún más que aquel que había competido? No les importaba nada. No había explicaciones, no había argumentos detrás. El único argumento que hay es el triste y pobre argumento de que es que hay que darles una oportunidad. Hay que darle una oportunidad a la paz. ¡Qué falacia! Eso lo repiten los jóvenes. Esto no era una oportunidad para la paz. Esto era una oportunidad para usted empoderar criminales patológicos y convertirlos después en determinadores de acciones políticas y públicas. Porque obviamente estos 10 congresos y estas 16 circunscripciones más, los que me dijiste que iban a estar patrullando, y también había una creación de una policía política. Claro, así es. O sea, esos mismos que defendían iban a terminar después presos también. Tenlo por seguro. Porque ellos no dimensionan la capacidad de perversión que existe dentro de la mentalidad revolucionaria. Hay una ciencia que es interesante hoy estudiarla, que se ha puesto de moda, que nace en los países de Europa del Este sobrevivientes del comunismo, que se llama ponerología política, que es el estudio y el análisis del mal en el ser humano. Y nace precisamente de estudiar los comportamientos de estas policías políticas de los países de Europa del Este que fueron depredadoras, como la Stasi alemana, Así es. la de la República Checa, de Checoslovaquia, todavía no estaban China. divididos, pero esto es Europa del Este. Y nace, obviamente, China. Uno no alcanza a medir la perversidad del ser humano con tal de controlar a los demás y tener poder. Pues ese es el comunismo, igual que el nazismo, igual que el fascismo, porque son hermanos siameses. Ahora, María Fernanda, ustedes consiguen el rechazo a estos acuerdos con un 50.2%. Sí.
a favor el 49.7%. O sea, fue muy pegadas estas votaciones y además un abstencionismo de más del 60%. Esto pareciera que mucha gente dejó que los demás decidieran por ellos su futuro. Sí, sí. Muy pegado, polarizado, podríamos decir, de quienes sí votaron. ¿Qué sigue después de esto? Hay que hacer una aclaración. El margen fue estrecho, pero las condiciones fueran 99% adversas a quienes defendíamos el no. Si yo estoy ofreciendo un producto en mercadeo y contrato una empresa, te aseguro que mi margen sube 20 y 30% porque está comprobado científicamente. Si hubiéramos tenido los espacios y recursos que tuvieron los del sí, le sacamos por lo menos 1 millón de votos de ventaja. Con toda la maquinaria. Con toda la maquinaria, la propaganda en horario triple A de televisión, radio, 1 millón de votos le sacamos. No nos dieron las condiciones, ganamos por ese margen. Ahora, el nivel de abstención es histórico. Es el mismo resultado electoral que la segunda vuelta presidencial, que es donde más gente vota. O sea que no es atípico. Tercero, claro que hay mucha gente indiferente, alguna, y escéptica, la mayoría, que dice, pase lo que pase, yo voy a seguir en mi misma tragedia. Esto no va a cambiar. No ¿Para va qué a voy a cambiar. votar si esto no va a cambiar? Exactamente. Que esto lo hemos escuchado también en nuestro país. ¿Para qué voy a ir a votar si al final es más de Los lo mismo? mismos con las mismas. Exactamente. ¿Qué sigue? Porque sigue habiendo la necesidad y el deseo de que haya paz en Colombia. Por supuesto, estamos conversando las organizaciones del no con el gobierno. Se han hecho reuniones muy productivas. Se les ha mostrado por qué no aceptamos esa jurisdicción especial de paz, por qué no aceptamos ese número de curules, esa elegibilidad política para criminales de lesa humanidad. Sé que es tenso el momento. El gobierno en un principio estuvo muy reticente, sigue manejando su actitud arrogante que no le ha servido porque es un gobierno que no entiende las lecciones que le da la vida. Ellos están ahora conversando con las FARC, me imagino que las FARC también presionarán por no ceder, pero pues es parte de la negociación y el gobierno se metió en esto. Yo creo que Santos va a salir con cualquier trampa, no me extraña, es su talante. Me supongo que en el Congreso hará algunas transformaciones y maquillajes y tratará de meter su reforma vía Congreso. Lo que haga le va a salir mal, la opinión pública está más consciente hoy y yo creo que nosotros los del no tenemos el poder de cambiar nuevamente el destino de Colombia para bien. Que haya paz sin entregarle el país a los bandidos. Pues muchas gracias, María Fernanda. El tiempo se nos ha ido volando y muchas gracias por ayudarnos a entender lo que sucedió en Colombia y también poner atención porque no es tan lejano a lo que sucede aquí en Guatemala. Así es, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Tu voz. Entra al mundo de la libertad. Ahora, con tu propia voz. Libermensajes de voz. Mensajes de voz por WhatsApp. Una nueva forma de escucharte. Agréganos como tu contacto. 4585-4280. 4585-4280. Y envía un mensaje de voz directo a Cabina de Libertópolis. Libermensajes de voz. El poder de tu voz.